inmediato de regreso en Noticias al Día para hablar de un tema importantísimo, la mortalidad materna que ha aumentado en el año 2021 porque según las cifras que tenemos subió precisamente los casos a 493 y para hablar de este tema estamos con Magali Blas, que además ella es directora del programa Mamá del Río, investigadora también de la Universidad Cayetano Heredia. Magali, bienvenida a Noticias al Día, un tema sobre el cual tenemos que reflexionar y cuéntanos cuáles son las principales causas que han identificado de mortalidad materna. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Antes de la COVID, las mujeres gestantes se morían por hipertensión o hemorragias, pero después de la COVID hubieron muchas causas de muertes maternas a raíz de este virus, hasta que vino la vacunación. Y entonces la causa de muerte materna a raíz de COVID disminuyó. Y por eso es que es importante trabajar en este tema. A raíz de la pandemia, todos los esfuerzos, bueno, ya teníamos un sistema de salud precario, pero se concentraron en solo atender COVID. Y entonces se descuidó la salud materna y neonatal en nuestro país. Y quizás las zonas de más difícil acceso son las de áreas rurales donde trabajamos en Mamás del Río. Y por ejemplo, en la investigación que realizamos en el 2020 encontramos que 6 de 7 centros de salud en las áreas donde trabajábamos habían cerrado a raíz de la pandemia y las mujeres ya no tenían acceso ni siquiera a diagnóstico del embarazo, ni a un control prenatal, ni a dar a luz en un centro de salud. Imagínate, claro, ni un chequeo que todas las mujeres que hemos gestado sabemos que tienes que ir a tus controles además para ver cómo va evolucionando la gestación. Así es, imagínate que ya en áreas rurales el acceso es complicado porque en las áreas donde trabajamos en Loreto, en Nauta, Parinari, Saquena y alrededor del río Putumayo, las mujeres tienen que viajar horas por río para llegar a un centro de salud en un viaje que es caro por el costo del combustible, es peligroso porque viajan en una canoa inestable que se puede voltear y además es largo. Y cuando llegan a un centro de salud encuentran un centro de salud donde no hay los materiales suficientes para poder recibir ni el personal de salud para poder dar una atención prenatal adecuada. Y con la pandemia esto se agudizó aún más. Claro, y es por eso que vemos esta cifra que creció muchísimo en comparación al año anterior. Así es. En comparación con el 2019, en el cual hubieron 302 muertes maternas, hubo un incremento de alrededor de 63%. Y es por eso que en Mamás del Río nosotros creemos mucho en el entrenamiento y en la formación de capacidades en las mismas comunidades rurales en las que trabajamos. Nosotros trabajamos en comunidades que no tienen acceso a agua potable, luz ni desagüe y que solo reciben los que les da el programa Juntos, que es 100 soles al mes para una familia entera. Que no alcanza para nada. Por supuesto. Entonces, por eso nosotros entrenamos a agentes comunitarios de salud, que son personas de la comunidad, elegidas por la misma para que puedan detectar tempranamente el embarazo y referir a la gestante para su control prenatal al centro de salud y además ellos realizan visitas a las casas de las gestantes y lo innovador de nuestro programa es que les hemos dado una tableta a los agentes, es decir, acceso a tecnología para que puedan realizar estas visitas brindando mensajes educativos a través de la tableta con imágenes y videos que han sido creados con la comunidad y además esta tableta los ayuda y los guía a través de las visitas, les recuerda las visitas, cuándo los agentes deben hacerlas y además recoge información de salud de las gestantes y los bebés. Entonces, nosotros tenemos información que muchas veces no cuenta la Dirección Regional de Salud de Loreto, porque, por ejemplo, si tú naces en tu casa, no tienes un registro del nacimiento, no tienes DNI, entonces los agentes tienen esa información, la colectan y la suben a la nube y sabemos dónde hay bebés que han nacido en su casa y que no tienen, por ejemplo, un control de recién nacido ni vacunas y donde hay gestantes menores de edad que planean dar a luz en su casa, lo cual es un gran signo de alarma. Y eso, ¿no? Sobre el tema de la mortalidad materna, ¿en qué momento de la gestación es que hay la mayor incidencia, ¿no? ¿Cuando ya dan a luz o después incluso de dar a luz? Bueno, puede ocurrir alrededor de toda la gestación, pero quizás los momentos más complicados es cerca ya a cuando uno va a dar a luz por el tema de la hemorragia o que se agudiza la hipertensión arterial y las mujeres convulsionan y pueden morir. Es por esto que es importantísimo que una mujer vaya antes inclusive de embarazarse a un centro de salud para saber si, por ejemplo, no tiene ya una comorbilidad como diabetes o hipertensión o anemia, para ver si tiene las vacunas, que no se pueden poner algunas durante el embarazo, como por ejemplo la vacuna contra la rubiola o la varicela o el sarampión, que si tú lo adquieres en el embarazo puede matar a tu bebé. Pero sí hay vacunas, claro, que se pueden poner durante la gestación y es por eso que también las gestantes deben ir a sus controles prenatales
para revisar si, por ejemplo, no tienen anemia, si no tienen la presión alta, porque todo esto se va a manifestar en algún momento y puede tener complicaciones a raíz de esto. Y también recibir los controles prenatales y las vacunas que necesita toda gestante, como la vacuna contra el tétanos, la vacuna contra la tos convulsiva, que muchas veces no saben que se tienen que poner, o la vacuna contra la difteria y la COVID. Claro, entonces la mayor incidencia se da en los últimos meses de gestación, pero también hay casos que han reportado, en el informe leíamos, también luego de dar a luz. ¿Ahí en qué casos, qué complicaciones surgieron? Bueno, por ejemplo, el tema de las hemorragias o el tema de la hipertensión, es decir, todo lo que ocurre después de los 42 días de dar a luz es algo que ha sido relacionado a la gestación. Por eso es que la mortalidad materna se reporta así, durante la gestación y hasta los 42 días después de haber ocurrido. Los casos que hemos visto, no en las áreas de Mamás del Río, pero en áreas aledañas en Loreto, son, por ejemplo, por hemorragia o por complicaciones durante el parto. No hay un control prenatal adecuado, entonces no se sabe que el bebé, por ejemplo, no está de cabeza, sino está en otra posición que impide el dar a luz o el salir por el canal vaginal, y esas complicaciones pueden causar muerte al bebé y a la mamá. Por eso es que es importante el control prenatal, y aún así muchos de los controles prenatales no son adecuados en nuestro país. Claro, si no tenemos a los especialistas también, ¿no? Al interior, en las zonas alejadas. En las zonas alejadas muchas veces en los centros de salud solo encontramos a un técnico de enfermería que tiene que hacer todas las labores. Muchas de ellas no ha sido entrenado para esto, y muchas veces tampoco hay obstetrices que pueden ayudar y controlar el parto. Entonces, en áreas alejadas el acceso a la salud es mucho más complicado, y es por eso que en Mamás del Río lo que buscamos es llegar a los lugares de más difícil acceso, y aquí quiero valorar enormemente la labor del agente comunitario de salud. Ya se acerca su día, que es el 4 de junio, y nosotros vamos a hacer también una exposición fotográfica conjuntamente con la Dirección Regional de Salud de Loreto el 27 de mayo en el Gobierno Regional de Loreto, con la Direza Loreto, y el 1 de junio en Lima en el Ministerio de Salud. Y en esta exposición fotográfica queremos mostrar todo el trabajo que han hecho los agentes comunitarios durante la pandemia, porque como yo te mencioné, 6 de 7 centros de salud cerraron, pero los agentes comunitarios que ya habíamos entrenado y que estaban en sus comunidades continuaron haciendo su labor. ¿Y ellos cómo sin trabajan? parar. Bueno, ellos realizan una labor voluntaria. El Estado ahorita no les retribuye económicamente. Lo ideal es que el agente comunitario, sobre todo para áreas rurales y dispersas, sea parte del sistema de salud en el país. Es decir, así como tú tienes una posta en la cual hay una enfermera, una obstetra, necesitas también para áreas rurales un agente comunitario, porque él es el nexo perfecto entre la comunidad y en los centros de salud, sobre todo para áreas alejadas, donde tú estás en una comunidad y para llegar a un centro de salud tienes que navegar 10 horas por río. Entonces, ¿qué persona va, con lo que recibe de juntos, ir a hacerse una prueba de embarazo gastando 30 soles para llegar a un centro de salud donde inclusive no va a encontrar una prueba de embarazo y que le va a costar? Eso es imposible. Entonces, a los agentes comunitarios los entrenamos en cómo hacer una prueba de embarazo, y entonces ellos pueden detectar tempranamente a las gestantes de su comunidad. A la zona. Así es. Antes la gestante, como no sabía si estaba embarazada, tenía que esperar hasta que su barriga se note para empezar el control prenatal. Pero ahora, gracias a la gente, sabe cuándo está embarazada, y además hace las visitas a ella y, por ejemplo, le enseña sobre los signos de alarma que debe saber durante la gestación. Si hay sangrado, si tiene dolor de cabeza, si tiene visión borrosa, debe ir al centro de salud. Entonces es como un radar que detecta alguna posible complicación y la deriva al centro de salud. Y gracias a eso, en Mamás del Río no hemos tenido ninguna muerte materna en las áreas donde trabajamos. Perfecto. Y nos comentabas de que los han dotado además de tecnología para tener esta información importante al momento que nacen los pequeños, por ejemplo, teniendo nuestra realidad en el país al interior de sus casas, ¿cierto? Esta información se comparte de inmediato con el Ministerio de Salud. ¿Cómo va el trabajo con nuestra institución pública? Con la Dirección Regional de Salud de Loreto compartimos algunos datos que para ellos han sido claves, como por ejemplo todas las gestantes de 17 años a menos que planean dar a luz en sus casas, o los bebés que han nacido, para que ellos puedan actuar sobre eso, sobre esos indicadores específicos. También, gracias a la Cancillería, estamos trabajando ahora en la frontera con Colombia, en el río Putumayo, en 4 distritos, 2 en Perú y 2 en Colombia. Y entonces Mamás del Río ahora se ha trasladado también a otro país, y estamos colaborando con el Ministerio de Salud de Colombia, implementando este proyecto en 30 comunidades, y ahora vamos a extender a más comunidades por un año más, gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores. Perfecto, Magali, los felicitamos por la función que realizan. Cuéntanos finalmente cómo sumarse a Mamás del Río, cómo apoyarlos, porque estoy segura que muchísimas personas que han escuchado definitivamente
la labor que vienen realizando, capacitando a personal, monitoreando este tema tan importante, quieren también sumarse. Así es. Bueno, yo aquí hago un llamado a los gobiernos regionales que tienen áreas rurales en Amazonía, sobre todo, por ejemplo, al gobierno regional de Loreto. No pudimos insertar Mamás del Río como política pública en Loreto y creo que eso es algo que no se pudo lograr en este gobierno regional que ya va a terminar. Pero a los que están postulando, por favor, lo que necesitamos es una intervención de base comunitaria como esta, que pueda formar a los agentes comunitarios y que puedan insertarlos en el sistema de salud. Entonces yo hago un llamado aquí a los gobiernos regionales para que se sumen y adopten programas como este que trabajan en formar capacidades en las comunidades. Y también sumarse y reconocer, y bueno, de aquí un saludo a todos los agentes comunitarios de salud por su día y a todas las mamás que están en las áreas rurales. Extendemos ese saludo a Magali, gracias por participar con nosotros, felicitaciones también por la labor tan importante que vienen realizando al interior del país y ojalá se multipliquen estas acciones y estamos seguros que los gobiernos regionales están escuchando su pedido. Hablábamos con Magali Blas, jefa del programa Mamás del Río. Tenemos que cambiar ahora de tema, vamos de inmediato con Lucho.